Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hoy toca receta navideña, más concretamente receta de turrón. Bueno, como te puedes imaginar, el turrón es un dulce súper conocido y que no falta en ninguna mesa en Navidad, sobre todo aquí en España. Y el que vamos a preparar es una variedad riquísima, muy fácil de preparar y que tiene muchísimo éxito, ya que en muchos supermercados se agota rápidamente, que es el turrón de frutas. Te va a sorprender que se prepara de una forma muy sencilla, solo requiere 3 ingredientes y como estoy casi seguro que no tienes un molde exclusivo para hacer turrón en casa, te voy a enseñar de forma súper fácil cómo puedes preparar un molde casero sin gastar nada de dinero. Pero bueno, te animo a que veas todas las recetas que vamos a tener en el canal de Navidad, todas nuestras recetas navideñas. Y no me entretengo más y vamos con los ingredientes. Hoy toca nuestro maravilloso turrón de frutas. Y aquí tienes el listado de ingredientes, en gramos, en tazas y también en inglés. Pausa el vídeo para poder copiarlos. Y como molde, súper fácil, un cartón de leche. Lo cortas por la mitad y si quieres le puedes poner papel sulfurizado o papel de horno para poder desmoldar con mayor facilidad. Y comenzamos con la elaboración de la receta, que vas a ver que es súper sencilla, no tiene ningún misterio. Si te fijas, lo que estoy haciendo es picando finamente el chocolate blanco de cobertura, es decir, el que se usa para postres, ya que se funde más fácilmente. Y lo picamos bien fino para poderlo fundir o derretir con mayor facilidad. ¿Cómo lo haces? Muy fácil, lo puedes hacer o al baño María o como hago yo, en intervalos de 30 segundos en el microondas. Fíjate, ya tengo el chocolate totalmente fundido. Si por casualidad te preocupa el tema del azúcar o quieres hacer un turrón que engorde menos, te recuerdo que hay cobertura de chocolate de postres sin azúcar para poder reducir las calorías. Y a continuación le vamos a poner la leche condensada. Que además te informo que la marca más conocida de leche condensada también tiene una versión de leche condensada sin azúcar y que está igual de buena. Rebañamos bien el recipiente y ahora con la ayuda de una cuchara vamos a mezclar las dos cosas, es decir, mezclamos el chocolate que hemos derretido y la leche condensada y vas a ver cómo va a cambiar totalmente la textura. Mezclamos bien y cambiará totalmente la textura, vas a ver que va a quedar como más espeso, como si fuera una masa. Perfecto, así es como te tiene que quedar, porque la leche condensada le va a dar una textura maravillosa a nuestro turrón de frutas. Lo dejamos a un lado, es decir, lo reservamos y ahora lo que hacemos es picar la fruta escarchada. La puedes picar de la forma que más te guste, trocitos más grandes o trocitos más pequeños, como prefieras. Y si por casualidad quieres hacer una versión más sana o con menos azúcar, muy sencillo, sustituye la fruta por frutos secos. Por ejemplo, con pistachos está genial, pero también podrías usar cualquier otro fruto seco. Vamos, súper sencillo. La cantidad de fruta para añadir te la he dejado al gusto, es decir, puedes ponerle la cantidad que tú consideres adecuada, si te gusta con más fruta o con menos fruta. También es posible cuando hagas la mezcla que te quede demasiado espeso. Si es así, es porque a lo mejor la leche condensada estaba fría y lo único que tendrías que hacer es ponerlo unos segundos en el microondas para que se atempere y baje la textura del turrón. Y ahora ya simplemente lo que hacemos es ponerlo en el molde que nos hemos improvisado. Añadimos toda la cantidad y nos hemos dejado un poquito de fruta reservadas para, una vez que extendamos completamente la mezcla en el molde, añadirle trocitos de fruta en las partes en las que veas que tiene menos cantidad. Y si te fijas, con la ayuda de una espátula vamos rellenando todos los huecos y vamos tratando de dejarlo lo más liso posible. Y como ves, en las partes que no ves fruta le ponemos más cantidad, más trocitos y vamos aplastando con la ayuda de la espátula y perfilando los bordes. Y ahora, para finalizar, muy fácil, le ponemos un poquito de papel sulfurizado o papel de horno en la parte de abajo. Así terminamos de alisar y protegemos el turrón para meterlo a la nevera, que tiene que estar un mínimo de 4 horas o hasta 24. Pasado ese tiempo tendrías que desmoldar, es decir, ya habrá tomado el suficiente cuerpo nuestro turrón y lo podemos desmoldar. Como le hemos puesto el papel sulfurizado o papel vegetal o papel de horno, se va a poder desmoldar muy fácilmente y así podemos reutilizar el cartón de leche para otros turrones. Vamos, súper sencillo y muy práctico.
Y como te puedes imaginar, ya solo nos queda quitarle el papel. Ya no es necesario conservarlo en la nevera. De hecho, ya te recomiendo que no lo vuelvas a guardar en la nevera, porque si no, estando demasiado frío, te va a costar trabajo de cortar. Ya se conserva sin ningún problema a temperatura ambiente. Y como sugerencia de decoración, pues puedes utilizar papel celofán y estas cintas decorativas navideñas que se consiguen fácilmente en los bazares, que son muy bonitas y muy baratas. Y bueno, yo te animo a que lo pruebes, te va a encantar, está buenísimo. Y en este momento del vídeo, como siempre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Si te queda alguna duda, ya sabes, que me pones un comentario y yo te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram. En Instagram soy @recetasquefuncionan, sin la N final. Y acuérdate de suscribirte al canal, activar la campanita si todavía no lo has hecho y no te pierdas ninguna de nuestras fantásticas propuestas para Navidad.